En mi vida yo siempre he tenido como lema que uno viene a este mundo es para lograr algo, para trabajar por algo, para sobre todo hacer el bien por los demás. Soy una persona que me considero ser un emprendedor, un soñador que lucha cada día para cumplir las metas y los objetivos que se plantea. Y en ese mismo tenor también, de una forma u otra, motivar a otros también para que sigan sus sueños, sus anhelanzas y la puedan concretar. Mi filosofía de vida es básicamente, diría yo, una especie de mezcla entre lo que sería la abnegación, la filantropía, el emprendedurismo, la resiliencia y sobre todo el trato afable hacia los demás. Constanza es un pueblo hermoso, lleno de muchas virtudes por su geografía, por su ubicación en nuestro país, por su clima, por su gente, por su producción económica. Producimos el 4% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, nos falta voluntad y unidad para luchar con los problemas que aquejan al municipio día tras día, como son el urbanismo, como es el tema de lo relacionado a lo que es la pobreza, trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para así tener un pueblo con más paz y sosiego. Claro, la desigualdad y la pobreza, que serían casi palabras sinónimas, porque una persona en un estado de pobreza quiere decir que es desigual con relación al poder adquisitivo que tiene y de las cosas que puede disfrutar. Ante la Constitución Dominicana todos somos iguales, sin embargo, entendemos que existen lo que son las clases sociales y también lo que es la segregación. En nuestro municipio de Constanza es parte también de lo que se ve en toda la geografía nacional, donde hay personas que lamentablemente son explotadas y hay explotadores. Entonces yo entiendo que en la medida que se vayan generando las fuentes de empleo a través de la gestión de proyectos y también de empresas que vengan a invertir a Constanza a través de mejorar las condiciones de nuestro propio municipio, podremos nosotros erradicar la pobreza. Pero el tema de la desigualdad no solamente es un tema que está relacionado a la pobreza, sino también hay desigualdad intelectual, entre otras. Entonces nosotros abogamos a que a través de la unidad y del consenso y del planteamiento de políticas de bajo impacto, alto impacto, se pueden resolver todas esas problemáticas. La música, como todos sabemos que es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. En este tiempo muchos quizás dirán que la música se ha ido degenerando, pero la música y su interpretación, sus letras, su ritmo, no es más que una expresión social de lo que acontece en un determinado lugar geográfico. En el caso de República Dominicana, que tenemos la revolución de lo que es la música urbana, tiene que ver con la falta de formación, de la falta de academias y también de la desigualdad. La música en sí, en este tiempo, se ha transformado más que todo en un sinónimo, un símbolo de expresión popular acerca de la situación actual que tiene nuestro país, motivo de las malas políticas públicas que se han implementado, de manera que no podemos satanizar a una persona que haga mala música, porque esa persona quizás ha tenido una mala vida producto de que no ha tenido un espacio para poder desarrollarse conforme a lo que requiere una persona a nivel educativo para poder dar calidad en su arte. Y también, sin menospreciar la buena música que también hace escena en estos tiempos, pero que según los números estadísticos no está siendo tan apreciada en nuestro país, la República Dominicana, y en nuestro municipio de Constanza. He tenido que pasar todos los problemas, desde lo que podríamos llamar nosotros pobreza económica, lo que podríamos llamar nosotros pobreza intelectual,
lo que podríamos llamar nosotros ignorancia en todo el sentido de la palabra, lo que me llevó a cometer muchos errores, y eso es muy importante. En la vida siempre se cometen errores. Lo importante es uno resarcir los daños, uno seguir adelante, uno seguir construyendo de forma positiva el futuro. Y la vida siempre va a estar llena de problemas, de obstáculos, que yo, si me pusiera a resumir o a contar todos los obstáculos que yo he tenido, incluso hasta para estudiar, para poder llegar a donde estoy ahora, que no tampoco es nada, porque siempre somos nada, ha costado muchos obstáculos, pero lo importante es, como decía Paulo Coelho, el alquimista, que lo importante no es llegar al objetivo, sino todas las peripecias y toda la trama, que son los problemas de los cuales uno obtiene el aprendizaje para obtener lo más importante de la vida, que es la plenitud y la felicidad. El perdón es muy importante y es muy sagrado. Hay una frase que reza lo siguiente: odiar a una persona es como tomarte un veneno esperando que la otra persona se muera. Donde hay odio, donde no hay perdón, solo hay otra palabra que rima, que se llama destrucción. Entonces el perdón a nosotros nos libera, nos hace ser mejores seres humanos, nos hace acercarnos más aún a lo que es el Creador, independientemente de la religión que uno crea, porque yo soy una persona muy laica. Pero el perdón que se nos ha dado a la humanidad, el perdón que siempre es un elemento vital para uno poder continuar, porque siempre va a haber una persona u otra que nos va a ofender o vamos a tener algún problema, y lo importante es nosotros perdonar y también saber pedir perdón. ¿Qué crees de la pérdida de cultura en Constanza en todos estos años? La pérdida de cultura es producto de que en nuestro municipio, lamentablemente, los incumbentes funcionarios que tienen que ver con esa área específica, que es el Ayuntamiento Municipal de Constanza, específicamente el Departamento de Cultura, y bajo la gestión y administración de la alcaldía, de los alcaldes que han pasado por Constanza, sin mencionar nombres y sin criticar, porque cada quien hace lo que puede con las ideas y la capacidad que tiene. Lamentablemente ha habido un descuido en todo el sentido de la palabra, en términos de las artes plásticas, de la música y entre otras expresiones culturales, folclóricas y artísticas que adolecemos. Producto de eso vemos que adolecemos de muchas manifestaciones artísticas en el municipio, pero no siendo pesimista, lo que tenemos que albergar es que a pesar de eso, como es una frase, más vale tarde que nunca, se pueden aún buscar las soluciones en la medida de que las autoridades, los incumbentes que tengan la administración, control y la capacidad de proponer soluciones, las propongan. La pérdida de la cultura en el municipio de Constanza y quizás en toda República Dominicana se ha debido específicamente por el descuido que han tenido aquellas autoridades e incumbentes que tienen en sus manos el deber y la obligación de crear políticas que son soluciones a problemáticas y darle seguimiento a programas que son de naturaleza artística. Porque cuando hablamos de la cultura, estamos hablando de un conjunto de manifestaciones sociales, artísticas, folclóricas, incluso hasta históricas o costumbres que la población ha asumido como una comunidad. Entonces, en el caso específico de la cultura relacionada al arte, específicamente en el municipio de Constanza, el Ayuntamiento Municipal de Constanza y el Departamento de Cultura son totalmente responsables en el sentido de que no se está haciendo un trabajo integral con la creación de soluciones, de propuestas, de proyectos para que la comunidad se pueda beneficiar con, en este caso podríamos hablar de lo que son los talleres de música o la academia de música, la banda de música, profesores o artistas plásticos que den docencia para que los jóvenes aprendan pintura, escultura, etcétera, entre otras manifestaciones artísticas, y sobre todo también que no se dan talleres de gramática para que los jóvenes aprendan a leer. Hay una biblioteca que lamentablemente da pena, da vergüenza. Entonces, tenemos un pueblo que
se olvida de uno de los, diría yo, de los propósitos principales de lo que es la humanidad, que es la expresión artística, y que aquí se ha descuidado, producto, vuelvo y repito, de la responsabilidad tanto de la alcaldía como de los diferentes incumbentes que han pasado por el Departamento de Cultura, y en pequeña medida también por los centros educativos, que tampoco, aunque no tienen esa responsabilidad, deberían inculcar el arte de forma más intensiva. Bueno, la pobreza en sí es un fenómeno que debemos analizarlo de forma, diría yo, holística, o de forma cosmológica en toda su totalidad. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la carencia del poder adquisitivo de un individuo o de una comunidad. Que eso quiere decir que las personas no tienen los recursos para poder obtener los servicios o los objetos o productos que requieren para vivir de forma digna. Entonces, si el problema de la pobreza radica en la escasez, entonces se tiene que generar abundancia. ¿Cómo se genera la abundancia en una economía? Bueno, para generar abundancia en una economía tenemos, por ejemplo, el caso del turismo. En el municipio de Constanza, como entendemos, tenemos un turismo que lamentablemente hasta el momento no ha podido despegar. Tenemos un turismo interno, pero que no ha sido propiciado o promovido para lo que es el turismo externo. Pues no vemos aquí caminando personas como alemanes, norteamericanos, son muy pocos ese turismo que recibimos. ¿Qué es lo que sucede con el turismo? Que el turismo dinamiza la economía, porque cuando un turista viene a Constanza, comienza a hacer gastos, y esos gastos, por ejemplo, en hotel, el hotel tiene que contratar empleados, limpiabota, que no me gusta eso de limpiabota, pero el limpiabota se gana cuando le limpia el zapato al turista, el taxista cuando mueve el turista, el motorista cuando mueve el taxista, y todo el mundo va recibiendo lo que es poder adquisitivo representado en moneda. Entonces, una de las formas de dinamizar la economía es modernizar la agricultura, industrializar la agricultura, propiciar y promover el turismo, y sobre todo también hacer buena administración de los fondos públicos, porque el Ayuntamiento de Constanza, en la Ley 176 del año 2007, está obligado a generar un ambiente de paz y sosiego en el municipio de Constanza, o sea, en el espacio geográfico que le toca regir, y sobre todo que para acabar con la pobreza o erradicar la pobreza o disminuir la pobreza se requiere de la creación de nuevos empleos. Bueno, nosotros ahora mismo estamos en lo que es un modelo experimental a nivel educativo. Luego de la implementación del 4% en nuestro país, lo que dio al traste con la construcción de muchas escuelas, infraestructura, también de la implementación de la tanda extendida, también de la implementación de lo que fue una nueva malla curricular, que son todas las materias que tienen que ver con las materias que se le imparten a los estudiantes, también con el mismo modelo pedagógico de la educación pública, así como también lo que son básicamente la parte nutricional, porque ya se dan dos comidas en la escuela, desayuno y almuerzo. Todos estos elementos están buscando en sí es el acondicionamiento del individuo para que él mismo pueda tener la tranquilidad para poder obtener los conocimientos. Ahora bien, en las escuelas, cuando se habla de ética, la ética se resume en todos aquellos aspectos de naturaleza, de comportamiento y conducta con relación a lo establecido en la sociedad, en el ámbito profesional y en el ámbito personal. La ética en la educación debe de estar en la malla curricular, porque ya vimos que la moral y cívica ya no se está utilizando en las escuelas, lo cual es muy lamentable. Sin embargo, yo abogo a que la educación sea más integral y que se incorporen a los contenidos lo que son la moral y la cívica, así como también todo lo que tiene que ver con el respeto a las leyes, Constitución, Código Penal, Código Civil, para nosotros entonces tener una educación más holística, agregando lo que sería básicamente el respeto a esas prerrogativas de ley. Bueno, realmente la política, el arte
creo que todos somos artífices desde nuestro nacimiento, porque pertenecemos a un sistema, y ese sistema tiene que ver naturalmente con nuestro círculo familiar, nuestro círculo social y todas aquellas interacciones que nosotros hacemos sobre la temática que nos toca vivir. Entonces, la inspiración mía viene de mi padre. Mi padre tenía que ver con la política, él incluso aspiró a la alcaldía de aquí del municipio, siempre fue un activista político. Y como él también era uno de los locutores pioneros de este municipio, yo tuve que acompañarlo siempre a todas las actividades artísticas que se hacían aquí en el municipio, y veía a los artistas cómo cantaban y todo eso, y como, aunque yo no soy un buen cantante, pero yo siempre veía como esa capacidad que yo tenía de alegrar, de hacer sentir bien al público, más allá de lo que económicamente pudieran percibir o más allá de la apariencia que tuvieran. A mí lo que me gustaba era como la gente se sentía bien, como ellos dejaban a la gente feliz. Entonces, y el político entonces, la parte política, porque también deja a la gente feliz, porque cuando hay buenas políticas públicas, cuando las cosas se manejan bien, entonces la gente puede tener empleo, puede tener servicio de salud, puede tener muchas cosas, y entonces también la gente es feliz. Entonces, a mí lo que me gusta o me apasiona porque la negación es así, que la gente se sienta bien y se sienta feliz. Por eso mis inicios en todo esto, básicamente, independientemente de la política y del arte. Lo mejor que yo he podido hacer en mi vida entera es haber leído los pocos libros que he leído, porque a través de esos libros yo he podido ser consciente, como decía René Descartes, que mucha gente tiene a veces controversia con esta frase, pero él decía, primero pienso y luego existo. Si yo no pensara, no pudiera ser lo que soy ahora. Y no es que yo sea nada, pero sí soy un ser pleno y un ser que estoy consciente de lo hermoso que es vivir, y por tal razón aprovecho cada minuto de mi día para dar gracias, para sonreír, para crear y construir algo nuevo o bueno, para ayudar a las personas o para simplemente seguir creciendo y aprendiendo, porque como decía Atahualpa Yupanqui, ese gran trovador, él decía que a pesar de que tenía casi 80 años, en su pasaporte siempre decía estudiante, porque eso es lo que somos todos hasta la muerte, somos estudiantes, porque vivimos adquiriendo experiencia a través de la vida. Bueno, a mí me gustaría ser recordado como una persona simple, una persona sencilla, una persona que lo que más le gustaba era sonreír, hacer que las personas que estaban a su alrededor se sintieran bien, se sintieran acogidas, una persona que apoyaría sin pensarlo a cualquier persona en concretar sus metas, ese amigo al cual tú puedes pedirle un consejo. Es así que yo quiero que me recuerden. La vida después de la muerte. Yo también, aparte de creer de la vida después de la muerte, creo de la vida antes de la muerte. La vida antes de la muerte es que uno tiene que aprovechar cada momento y vivir, porque la vida es el presente que nos toca y es muy importante. Pero la vida después de la muerte es algo en lo que yo creo firmemente, ya que básicamente sería incluso hasta imposible el hecho de que estemos aquí viviendo cosas tan bonitas y que no haya una oportunidad para uno seguir construyéndola o para uno seguir mejorando quien uno es. De manera que sí, que puede existir. No lo afirmo porque todavía no he ido allá, pero sí tengo la firme sospecha y la corazonada de que existe la vida después de la muerte. Aunque, por el hecho de que exista la vida después de la muerte, no quiere decir que tampoco en esta podamos lograr todo lo que nosotros queramos. Y ahora, en este momento, es que hay que luchar y mejorar cada día. Bien, yo quiero ser
alcalde del municipio de Constanza. Quizás ahora no pueda, quizás ahora tenga que aspirar a una posición menor, como la de este regidor, pero yo quiero ser alcalde porque no es algo de naturaleza incluso política, es un llamado espiritual, ya que hay inspiraciones que vienen de un lugar que ni siquiera uno mismo sabe. Entonces ese lugar y ese ser que lo provoca le pone a uno ese reto, esa inspiración para que uno pueda mejorar la vida de la gente. Sin embargo, eso conlleva un sacrificio a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, el cual yo incluso me he cuestionado de si hacer ese sacrificio o no hacerlo. Sin embargo, el punto es que yo quiero ser alcalde de Constanza, simplemente que se hagan las cosas o la política o las propuestas o los proyectos que Constanza requiere para que ya no existan personas que tengan necesidades básicas. Y aparte de eso, que tengamos un pueblo hermoso, un pueblo bello, un pueblo donde no exista la delincuencia, que podría parecer incluso una utopía, un pueblo donde no exista la pobreza, un pueblo donde haya un superávit con relación a la producción de bienes económicos, un pueblo donde la gente se sienta segura, donde las personas puedan soñar, donde no sea todo gris, donde se respete la ley, donde cuando usted salga a su pueblo usted se sienta orgulloso, que le levante la moral, las construcciones públicas que haya, donde los jóvenes tengan que irse para la capital o para Santiago a buscar un empleo porque aquí no haya, donde el hospital Pedro Antonio Céspedes, que es una porquería de hospital porque aquí no hay un traumatólogo, no hay ningún médico que pueda hacer frente a situaciones básicas y tener entonces las personas de escasos recursos tener que irse a pagar pasaje para Santiago, para la capital. Entonces esas son de las cosas que yo quiero cambiar, y disculpen mi lenguaje, eso es. Lo que pasa es que a veces la impotencia hace que uno llegue a hablar de forma tan baja, porque lamentablemente hasta ahora estamos sometidos a un atraso. Y mucha gente se ha acostumbrado al atraso y ya ni siquiera se da cuenta que estamos en el atraso. Un pueblo que produce más de 90.000 millones de pesos al año a través de lo que es el 4% del Producto Interno Bruto. Un pueblo rico, pero malamente administrado. Entonces, si cambiamos todo eso, ya todos seremos ricos. Porque la riqueza, rico no es aquel que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso es lo que hay que implementar en las poblaciones, en las comunidades, 165 comunidades, en los 843 kilómetros cuadrados que tiene este pueblo, que fue fundado en el 1907. Eso es lo que hay que hacer, resolver esto. Bueno, para las futuras generaciones el mensaje es muy simple. Vivan con el corazón, planifiquen con la mente, sueñen sin importar que ustedes vivan una pesadilla, porque al final uno termina siendo lo que uno piensa. El pensamiento construye, pero también desconstruye. Sin importar lo que ustedes estén viviendo, lo importante es lo que ustedes están sintiendo, y no ser hipócritas y vivir en base a ese sentimiento. No importa qué te esté pasando, dónde estés, ni quién seas. Lo importante es que entiendas que tú tienes la capacidad de ser quien tú quieras ser cuando tú quieras y de lograr cualquier cosa. Simplemente te lo tienes que proponer y trabajar en pro de ello. Y recuerda que lo más importante es luchar por el amor, por la felicidad, por la familia. Al final, todos vamos a morir un día, pero lo importante es nosotros poder aprovechar el tiempo para hacer cosas gratas.